Bueno, a ver, invitemos al ingeniero Carlos Rojas en estos momentos con este importante curso de implementación del sistema HACCP. Adelante, por favor. Muy bien, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación a la empresa Kelme Consulting Group y a CITES Pesquero Hilo por promover estos cursos gratuitos que tiene como objetivo ampliar los conocimientos, sobre todo de información tan importante y obligatoria como es el sistema HACCP. Como ustedes saben, en el Perú, las empresas que elaboran alimentos de alto riesgo están obligados a validar técnica oficialmente un plan HACCP con DIGESA a aquellos alimentos que son industrializados, bebidas también. En el caso de productos pesqueros, hidrobiológicos, tienen que tener su habilitación sanitaria y ahí abarca el sistema HACCP. Autorización sanitaria, SENASA, producción primaria, también se da el sistema HACCP. Puedes incluso hasta certificar el sistema HACCP con alguna casa por ahí certificadora como SGE, Seguro Veritas. Claro, no va a reemplazar la certificación por un organismo gubernamental, pero también es darle un plus a tu organización. Ahora, si tú quieres implementar un BRC, un IFS, un GMP más D2, más D3, por ahí un SQF 2000, por ejemplo, también tienes que conocer sistema HACCP, ¿sí? Es un pilar, es un principio en estos estándares que les acabo de mencionar. Entonces, es importante y básico, diría yo, que un profesional conozca este instrumento que nació en la NASA, ¿sí? Así como lo escuchan. En la NASA, profe, sí, en la NASA, precisamente ellos vieron un riesgo de que el astronauta tenga algún problema con los alimentos, alguna enfermedad transmitida por estos, llamada ETA, se le llama, ¿no?, a este grupo de enfermedades como el cólera, la salmonelosis, eh, tenemos ahí el botulismo, alguna gastroenteritis, incluso por ahí tal vez alergias, ¿no?, alimentarias. Entonces dijeron, vamos a contratar a una compañía, Piburi se llama esta compañía, que realizó un análisis de riesgos basado en la metodología análisis modal de fallos y efectos, o más conocido como ANFE. Imagínense, ¿eh? Nació en la NASA. O sea, la información que vamos a hablar es científica, Carlos, netamente científico. Tienes que conocer microbiología, tienes que conocer toxicología, conocer cómo se tratan el tema de los alérgenos alimentarios, conocer de peligros físicos, conocer de peligros también químicos, conocer obviamente de los procesos, ¿sí? Procesos de operaciones, de cómo se elabora. Entonces entra bastante información técnica, ¿sí? Información que tiene que estar sustentada en alguna norma. En el Perú ya existen ya algunas normas, ¿sí? A veces también nos apoyamos en bastante de lo que dice el Códex, el FDA, por ejemplo, ¿sí? Algunas normativas incluso hasta de la Unión Europea, ¿sí? También utilizamos. Toda esa información nos permite poder implementar un sistema HACCP. En castellano significa análisis de peligros y puntos de control crítico o puntos críticos de control. Bueno, otros también le llaman puntos, o PCC también le llaman, ¿no? Así. Entonces, el HACCP nació en la NASA y se ha popularizado en la industria de alimentos, ¿sí? Se ha visto como una herramienta proactiva para su implementación. Entonces, miren la importancia del curso, ¿sí? Yo sé que algunos me dirán, profe, ¿por qué el curso no lo hacemos 12 horas, 20 horas, ¿no?, con talleres? Bueno, es un curso introductorio que más adelante esperamos desarrollarlo ya con 12, 16 horas, con talleres, con ejercicios, con vídeos. Yo estoy dejando bastante información a los organizadores, ¿sí? He dejado ahí un link con muchos manuales, he dejado ahí, no solamente de HACCP, he dejado de BPM, de PHS, también por ahí he dejado normas, libros también, libros que les va a ser muy útil, sobre todo hay libros del sector pesquero, pues les he pasado también de la guía del FDA, también de los Estados Unidos.
Por ahí también les he pasado de la FAO, ¿sí? Varios libros de 300, 400 páginas para que ustedes puedan descargarlo y puedan revisarlo. Recuerda que HACCP es investigación, ¿ah? Tienes que revisar, ojo, ¿ah? Normas, libros, ¿sí? Ya vamos a ver cómo estamos con ustedes, ¿sí? Profe, no lo conozco a usted, recién lo veo, ¿no? Algunos tal vez sí, veo a varios conocidos, exalumnos de la Universidad de La Molina, veo ahí algunos alumnos de los diplomas que organizo. Sí, ahí veo algunos todavía no nos conocemos seguramente. Bueno, permítame presentarme con aquellas personas que todavía no hemos tenido la oportunidad. Yo soy el ingeniero Carlos Rojas, soy de profesión ingeniero agroindustrial, dicto para la Universidad Nacional Agraria de La Molina, la Facultad de Pesquería, a través de la Unidad de Extensión y Proyección Social, cursos, diplomas de especialización. Estoy ahí, justo he estado el fin de semana dictando ISO 9001 y este fin de semana continúo también con ellos, con este módulo. Soy auditor líder, trabajo para JSC Certification, que es una casa que se dedica a todo lo que son certificaciones bajo la ISO IE 17021. También tengo una maestría en prevención de riesgos laborales en la Universidad Científica del Sur. He trabajado para el Grupo Gloria, exactamente en la empresa Agroindustria San Jacinto. Ahí he estado más de 8 años en la implementación, ¿sí? Del sistema HACCP. Logramos nosotros obtener la validación técnica oficial del plan HACCP, ¿sí? Y el link se va a volver a enviar en todo caso, ¿sí? Veo, dice ahí que no se puede abrir. Seguramente ha habido un error. A ver, vamos a enviarle a los organizadores. Seguramente ha habido algún movimiento en la carpeta, pero ayer se cargó, ¿ah? Ayer se cargó. Bueno, también tengo el curso de sello dorado International HACCP. He llevado también este curso, lo he probado. Y bueno, soy auditor interno, auditor líder en diferentes normas, estándares. Ahorita estoy implementando, ¿sí? 5 planes HACCP, ¿sí? Para una empresa que provee insumos, ¿sí? Para una pizzería. Ahí estamos implementando. Ya estamos acabando con mis alumnos, con los pasantes, ¿sí? Los que quieren hacer pasantías o prácticas en mi empresa o en las empresas que yo asesoro, me escriben por interno. Ahí también estamos nosotros realizando, ¿sí? Justo la empresa que estoy asesorando me ha pedido practicantes, los que desean me pueden escribir. Y bueno, no quiero dejarlo muy largo, no aburrirlos con mi presentación. Vamos a entrar al curso, ¿sí? Vamos a entrar al curso del sistema HACCP. Profe, ¿está basado en una norma? Sí. ¿Cuál? La ARM 449 del año 2006 MINSA. Esa es la resolución ministerial, el cual establece la norma sanitaria, ¿sí? Sanitaria, para poder llevar a cabo la implementación, la puesta en marcha del sistema HACCP. Nos basamos en los principios generales del Codex Alimentarius, ¿sí? Ahí la tercera edición, que salió en noviembre del año 2020, ha hecho algunos cambios, ¿sí? Algunos cambios. Profesor, pero si ha hecho cambios en el 2020, como usted dice, ojo, la norma dice 2006. ¿A quién le hago caso? ¿Al Codex Alimentarius o todavía me mantengo lo que dice la RM 449? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál estaría por encima en todo caso? ¿Ah? John dice el Codex, ¿ya? El Codex. La norma, dice Juan. El Codex. La R está dividido, ¿no? Está dividido. Tienes que basarte en lo que dice la normativa peruana, ¿sí? La normativa peruana está por encima de cualquier norma del COES o de ISO, ¿sí? O BRC también, ¿eh? ¿Sí? La ley peruana está por encima. Entonces, profe, pero está desactualizada, 2006, ¿no? Bueno, hay que dejarle a nuestro Ministerio de Salud pues que actualice, ¿no? Que actualice con los últimos lineamientos, ¿no? Los cambios que han habido. Pero son puntuales, ¿ah? Pero igual, ¿no? Tenemos que mantener.
DIGESA, SENASA, SANIPES está auditando en base a lo que dice la 449, 2006 MINSA, ¿sí? Está basado. Profesor, ¿qué significa hazard analysis? Bien, esa palabra hazard analysis significa que hay que hacer una investigación, ¿sí? Hay que hacer un análisis, un tema de tener que revisar libros, pruebas de laboratorio, por ahí tener que revisar algunos tipos de proyectos, ¿sí? Lo que dice el CODES, que dice el FDA, ¿no? Entonces, toda esa información yo tengo que investigar, revisarla, para poder en cada una de mis etapas, insumos, envases, materiales, tomar en cuenta cuáles son los peligros de tipo químico, físico, biológico, ¿sí? Biológico, no digo microbiológico, biológico, ojo, porque no solamente son virus, bacterias, las que pueden ocasionar ETAs, sino también se ha dado el caso en parásitos, protozoos, ¿sí? Caso del anisakis, por ejemplo, que produce alergia, ¿no? A producir la anisiquiasis. Entonces, no todo es microbiológico. Lo digo eso por el BRC, ¿no? En BRC debe ser un error en la traducción, ¿sí? El otro día un profesor nos dijo eso también. El BRC dice microbiológico, no lo menciona biológico, ¿no? En BRC también se menciona el tema de alérgenos y radioactivos como tipo de peligro, pero estos en realidad son tipos peligros químicos, ¿sí? Alérgenos y radioactivos estarían dentro de los químicos del Códex Alimentario. Entonces, los tipos de peligros que tenemos que investigar dentro del análisis son químico, físico y biológico, ¿sí? Y cuando hablamos de peligros, riesgos, profe, ¿qué son? El peligro es aquel agente que te puede ocasionar un tipo de daño a la salud del consumidor, ¿sí? En el uso previsto, ¿no? Entonces, ese tipo de agente es químico, físico, biológico y, ojo, produce daño. Entonces, cuando hablamos de riesgo, es la probabilidad de que se dé. Por ejemplo, si comes un cevichito, ¿sí? Ahí puede haber o no puede haber virus de hepatitis A. Puede haber, no puede haber, no se sabe, ¿no? Va a depender mucho de la zona donde están capturados, va a depender de la manipulación que ha tenido durante en la embarcación, el transporte, durante la preparación del ceviche. Entonces, hay varios factores, pero la probabilidad, entonces, está relacionado al riesgo. ¿Peligro y riesgo es igual? No. Peligro es el agente, el riesgo es la combinación de la probabilidad por la gravedad que pueda tener la consecuencia. Ahí veo una pregunta, dice, ¿cada cuánto tiempo se actualiza la norma peruana? No está establecido, no está normado que cada 3, 4 años hay que actualizar la norma. Tenemos algunas del año 1998, por ejemplo, te cuento, y que hasta la fecha todavía no se actualiza. Tenemos la normativa peruana, la Efraín, la del sector pesquero del año 2001, imagínate, no se actualiza, ¿no? Entonces hay normas, ¿no? Año 98, cuando yo tenía ¿cuánto? Tenía 12 años, imagínate, ¿ah? Un adolescente. Ahora tengo ya casi 40 y la norma todavía sigue. Entonces no hay. Incluso hay normas del año 1964, Decreto Supremo 42F, de seguridad, época de Belaúnde, sigue todavía vigente. Hay normas de seguridad en pesquería, de la época de Alan García, primer gobierno, imagínate. Entonces, no hay un estándar que te diga cada 4 o 5 años vamos a actualizar la norma. Eso depende de nuestras autoridades. Entonces, vamos a estudiar el HACCP basado en la RM 449 y en lo que dice el Códex Alimentario, ¿sí? Muy bien. Profe, ¿plan y sistema es lo mismo? No. Plan HACCP y sistema HACCP no es lo mismo. Plan HACCP es el documento técnico, ¿sí? El cual establece los procedimientos sistemáticos preventivos que son establecidos por el Códex Alimentario, ¿sí? Es decir, son reconocidos internacionalmente, el cual realiza un estudio de los peligros, ya lo dije anteriormente, repito, biológico, químico y físico. ¿Sí? Dentro de los químicos están los alérgenos radioactivos, mediante la previsión y prevención en vez de la inspección y comprobación.
En los años 70, en los años 60, la industria alimentaria esperaba todavía que el producto terminado esté en el almacén para recién hacer un análisis y saber si el producto lo voy a liberar o no. O sea, ibas vendado, ¿no? Ibas vendado y decía, oh, salió con salmonela, vamos a reprocesarlo o vamos a desecharlo. Eso es ser reactivo, ¿sí? Eso es ser reactivo. Esperar todavía que el producto esté en el almacén para recién tomar algún tipo de acción. En cambio, cuando hablamos de un procedimiento preventivo, quiere decir que tú vas a anticiparte a que llegue al consumidor o al almacén, es decir, vas a hacer el control en la etapa. Y esa etapa o fase se le llama PCC, punto crítico de control o punto de control crítico. Entonces, salió fuera de rango la temperatura en el pasteurizador. Vamos, sale a la salida del pasteurizador, ingresa nuevamente al pasteurizador para hacer el tratamiento. ¿Sí? Para hacer el tratamiento. Entonces, tienes que tomar en cuenta cuál es tu PCC. ¿Sí? Y para eso hay un árbol de decisiones, que lo vamos a ver más adelante. Pero el Códex Alimentario, en la tercera edición, dice que ya no es necesario hacer el árbol de 4 preguntas, el tradicional que conocemos. Dice el Códex Alimentarius, la tercera edición, año 2020, noviembre, que puedes optar por la opinión de consultores, expertos, o puedes optar por alguna otra metodología. En la literatura científica, normas por ahí, van a encontrar también otras metodologías para determinar si es o no un PCC. Por ejemplo, hay árboles de 3 preguntas para insumos, hay árboles de 5 preguntas, no es el tradicional árbol de 4, también hay de 5. Hay árboles de 7, 8 preguntas, que se utiliza bastante en ISO 22. ¿Ah? E incluso en ISO 22, para determinar si es PCC o PPRO, como le llaman ellos, determinan unos cuadros, unas tablas con valoración del 0 al 1, al 2, perdón, o de 1, 3 y 5. Son otras metodologías, ojo, estoy hablando, o sea, no el tradicional árbol. Entonces, ¿qué ha hecho el Códex? Ha dicho, como hay tantas metodologías, vamos a dejarlo libre para que las personas, ¿sí?, los consultores, los responsables de las empresas, decidan cuál es la metodología que creen conveniente. O incluso, si ya tienen ustedes ya la experiencia del HACCP, ¿sí?, hay gente que tienen años en el negocio, entonces que den su opinión, ¿cuál es el PCC? Profe, que ya no hay árbol, según Codex, dice que ya no es obligatorio. Tú lo puedes hacer, pero de forma voluntaria. Pero en el Perú todavía se sigue trabajando con el árbol porque nuestra normativa está por encima que lo que dice, en este caso, el Código Alimentario. Y todavía nos mantenemos. El HACCP es sistemático porque tiene una secuencia de pasos, ¿sí? Son 12 pasos, 7 principios, 14 puntos, ¿sí? Repito, 7 principios, 12 pasos, 14 puntos. ¿14 puntos para qué, profe? 14 puntos que establece el artículo 29 de la Resolución Ministerial 449-2006 que debes contemplar como mínimo de información dentro del documento que se llama Plan HACCP. Algunos le llaman Manual HACCP, pero el término correcto es Plan HACCP. ¿Sí? Entonces, es sistemático porque sigue una secuencia de pasos. Tú no te puedes saltear, no puedes decir, voy a hacer el análisis de peligro. ¿Y tu equipo HACCP? No hay, no hay, vas a decir, ¿no? Entonces, en este caso, debes tener en cuenta que los pasos se deben respetar. Primer paso, te adelanto, formación del equipo HACCP. Leonidas pregunta, ¿el árbol de cuántas preguntas se debe utilizar? A ver, ¿cuál es el árbol de la Resolución Ministerial 449? ¿Cuántas preguntas vienen? En la Resolución Ministerial 449, ¿cuántas preguntas vienen? ¿Quién recuerda? 3, 4, 5. 7, 8. ¿Nadie? 4 preguntas. Ahí está la respuesta, Leonidas. ¿Sí? El árbol de 4 preguntas es el que se debe utilizar conforme a nuestra normativa peruana. Pero hay literaturas que vas a encontrar de 3, de 4, de 5, de 7, de 8, de 9 preguntas. Muy bien. Para implementar un sistema HACCP, tienes que tomar en cuenta la base, ¿sí? Así como en una casa, cuando tú construyes,
Dice, profesor, voy a colocar techo. Oye, pero ¿cómo vas a colocar techo si todavía te esperas? ¿Ah? ¿Ah? Profe, voy a construir la segunda planta. Oye, pero no tiene buenas columnas, no hay zapata. No, ya tengo que pensar en la segunda planta, ya tengo mi familia está creciendo, ¿no? Tengo ya nuevas bendiciones. Wow, pero primero las columnas, pues, primero las zapatas. No, incluso voy a construir 3, 4, 5 pisos. Ah, o sea, estás pensando en un BRC, en un IFS. Sí, estoy pensando. ¿Y tu BPM, tu PHS? Ah, no, profe, preferible que sea la casa grande y bueno, la base es que no lo va a aguantar. ¿Sí? Entonces, todo sistema HACCP o ISO 22000 o BRC, IPS, tú tienes que tomar en cuenta que la base son los programas prerequisitos. Ahí tienes la BPAL o buenas prácticas de almacenamiento, las buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de manipulación, programas de higiene y saneamiento o los procedimientos operacionales de estándar de saneamiento, las buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas en las piscigranjas, ¿sí? Entonces, no solamente en planta, también viene ya de la producción primaria. Esa es la base, si lo quieres ver como una casa, y la base que va a sostener, ¿sí?, el sistema, porque muchas de estas medidas se van a convertir en medidas preventivas, ¿sí?, o medidas de control, también le llaman algunos, dentro del análisis de peligros. ¿Sí? Y si tú no lo tienes, es muy probable de que no controles el peligro. Así sea significativo o no significativo. HACCP solamente se preocupa por peligros significativos. Ojo, el PCC va a peligros significativos previamente el análisis. Entonces, no es un tema de que, profe, ya los puntos de control, como le llaman algunos, a los que no son significativos, no los controla. Sí los controla, sí, pero los controla más que todo tus programas requisitos. Por ejemplo, limpieza, desinfección, ¿sí?, lavado de manos. Esas son medidas preventivas de tipo PPR, ¿sí? Eso no es HACCP, eso es BPM, eso es POE. Entonces, quien lo controla, por tal motivo, son ese tipo de medidas. ¿Cuáles son los principios del sistema HACCP? Los principios son 7, ¿sí? Y los pasos para implementar son 12. Pero vamos a ver primero los principios. El principio número 1, ¿sí? Principio número 1 consiste en hacer un análisis de peligro. Es decir, tengo que identificar cuáles son mis peligros por cada una de las etapas del diagrama de flujo. Etapas que deben ser principales y secundarias, o también yo le llamo adyacentes. Debes identificar los peligros para cada uno de los insumos, materiales, envases, ¿sí? Tengo que identificarlos. Profe, ¿y cómo identifico? ¿Qué hago? Revisa libros, revisa libros, revisa normas. En Perú tenemos nuestra normativa, la RM 591. Revisa datos epidemiológicos, estadísticas. Por ejemplo, en salud, ¿cuántos casos de estas han habido, por ejemplo, en la región de Piura, región Ancash? En Perú en sí, las exportaciones, las devoluciones o los reclamos de otros países, ¿sí? Revisar, por ejemplo, en artículos periodísticos también te podría ayudar, ¿no? Por ejemplo, hace poco hemos visto que ha habido cadmio en la palta, ¿no? Un exceso de cadmio ha sido el producto, un reclamo en Europa, ¿sí? ¿Y dónde salía esa palta? Aparentemente venía del norte del Perú, ¿no?, la palta. También ha habido hace poco un escándalo, ¿sí? Sobre la cebolla china, ¿no?, que ha tenido exceso de límites máximos de residuos. Ahí también tienes que tú tomar esa información como entrada, ¿sí? Antecedentes también epidemiológicos, brotes. En los años 90, por ejemplo, había el virus choleral, serotipo 1, que provocó el cólera, epidemia número 7 en el mundo. ¿Sí? Se dio exactamente inició aparentemente en Chimbote, ¿no?, lugar donde yo vengo. Pero bueno, se dio ahí
y se extendió a muchas partes del Perú, ¿no? Incluso Iquitos, Puno, se dio hasta países como Ecuador, Bolivia, tengo entendido, también llegó. Entonces, esa información tiene que ayudarte para identificar los peligros. También tienes que saber reconocer, ¿sí?, el alimento, sus características. ¿Qué características tiene el alimento? ¿Cuál es su actividad de agua? ¿Cuál es su pH? ¿Sí? Tú tienes como ingeniero alimentario, biólogo, ingeniero pesquero, saber reconocer cuándo un microbio es anaerobio, cuándo un microbio es psicrófilo, termófilo, genera o no genera esporas, porque en base a esa información te va a servir precisamente para identificar el tipo de peligro. A ver, vamos a hacer así un poco cómo estamos, ¿sí? Todavía no llegamos a hacer el análisis, pero a ver, ¿cómo estamos en conocimiento de microbiología? Los coliformes se consideran en un análisis de peligro verdadero o falso. ¿Y por qué? Coliformes fecales se considera como un microorganismo en el análisis de peligros, verdadero o falso. ¿Y por qué? ¿Ah? Verdadero, verdadero dicen, ¿no? Pues, la mayoría dicen verdadero. ¿Y por qué? ¿Por qué? Oscar, ¿verdadero o falso? Muy bien, Juan. Juan tiene la respuesta. Excelente. Muy bien, Miguel. No, más que todo Juan dio la respuesta. Juan dio la respuesta. Juan, profe, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? No Falso. entiendo. La respuesta es falso. Falso, Falso. falso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntame, Julio. Dando la respuesta. Es falso porque eso tiene que cuidarse pues con las buenas prácticas, ¿no? Es prevención. Ya, pero hay Sí. otra respuesta. Por ahí Oscar lo dijo, ¿ah? Oscar, puedes activar tu audio. ¿Por qué tú leíste la respuesta? Nada, Oscar, ¿qué pasó? Te dio rato ya hablar. Plan de higiene. Vamos. Por acá le voy a enseñar la norma, ¿no? Algunos dirán, el profe está equivocado, ¿no? El profe no sabe. Bueno, vamos a la norma. Todo está escrito, no hay nada que inventar. Todo está en los libros, todo está en las normas, sino que hay que leerlas nada más, ¿no? Acá está la normativa, porque el coliforme no es un patógeno, para empezar. Y esto lo ha hecho un comité técnico. El audio, por favor. Esto está en la RM591. ¿Sí? RM591. Yo también cometí este error hace muchos años. Me observó la doctora Roelia, no sé si la conocen ustedes, de Trujillo, inspectora de Digesa. Me observó eso en un plan HASA que hice hace muchos años. Me dijo, Carlos, coliforme no va. E. coli, ¿qué tipo de coli? Me dijo. ¿Qué tipo de coli? Porque hay coli patogénico y no patogénico. ¿Qué coli me estás hablando? ¿No? Y la doctora Roelia me dio con palo esa vez, me acuerdo, en la inspección. Entonces, miren, a cocachos aprendí, ¿no? A cocachos aprendí. Acá está, miren, la literatura. Le voy a dar acá, la RM591, ¿sí? Del año 2008, un poquito antigua, pero es lo que se trabaja actualmente. Y acá te dice cuáles son los microorganismos. Acá dice cuáles son de vida útil, ¿sí? Cuáles son los de higiene y cuáles son los patógenos. ¿Cuáles consideras en tu análisis de peligros? ¿Cuáles consideras? En un HACCP, ¿cuál consideras? ¿Cuál de los tres? Solamente patógenos. ¿Por qué patógenos? Porque dice que es inocuidad. Inocuidad es la garantía de que el alimento no va a causar daño a la salud del consumidor. Entonces, el patógeno son los que causan daño a la salud del consumidor. ¿Cuáles son? Acá dice, los de categoría 7 a la categoría 15. ¿Cuáles tenemos? Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens. Profe, no leo coliforme, es que coliforme está arriba. Pues. Coliforme está como indicador de higiene y no se considera dentro de los patógenos. Para HACCP solamente van patógenos nada más. Patógenos. Profe,
seguramente está mal la norma. No, también lo dice la literatura, los libros, ahí también te he regalado los libros para que los leas. Acá tengo los libros, léelos, por favor. Libro naranja, uno de mis preferidos, ¿sí? Todos estos libros les he pasado para que lo lean. Léanse todo este tomo, ¿sí? Todo este tomo es buenazo, este es de la FAO, pero acá también te lo menciona, página 43, ¿sí? Página 43 te dice cuáles son los patógenos, ¿no? Entonces, acá tenemos cuáles son los patógenos, ¿sí? ¿Cuáles son los patógenos? Ahí te dice. ¿Cuáles son? Ahí también te menciona. Clostridium botulinum, Salmonella typhi, Listeria monocytogenes, E. coli, pero no cualquier E. coli O157, H7, virus cholera, ¿no? Ahí están los microbios. Acá también están los microbios. Acá también están los microbios, ¿no? Profe, estafilo también está, virus Norwalk, Bacillus spp, Clostridium perfringens, ¿sí? Estos son los... Profe, no veo el microbio que me está diciendo, no está, pues, no está el coliforme, ¿no? Entonces, hay que conocer un poquito de microbiología, ojo, para este tema de Haza, ¿sí? Entonces, vamos con el otro, ¿no? Vamos con la otra, a ver, otra pregunta, ¿sí? Con el tema de análisis de peligro, ¿sí? Estamos así como una introducción. A ver, verdadero o falso, nada más, ¿ah? Verdadero o falso. A ver. Verdadero o falso. Sí, verdadero o falso. Según el FDA, los tamaños de partículas físicas duras o punzocortantes que puedan ocasionar un daño a la salud del consumidor son de 8 milímetros hasta 12 milímetros. ¿Verdadero o falso y por qué? En adultos, obviamente, ¿no? No, eso no aplica para bebés, ¿no? En adultos. Falso o verdadero, ¿y por qué? Según el FDA de Estados Unidos. Hay un estudio también, ¿ah? No importa el tamaño, dice Gregorio. No, pero vamos a lo que dice el FDA de los Estados Unidos, ¿ah? Mario dice 5. A ver quién da más, quién da menos. Muy bien, Sara, excelente. Sara, Karina, muy bien, ¿no? La respuesta es falso, porque el FDA, muy bien, Juan, excelente, muy bien. El FDA dice entre 7 y 25 milímetros. Profe, pero ya 7 es más o menos grande, ¿no? Tienes que revisar, repito nuevamente, Haza es literatura. Tienes que revisar qué dice la ciencia, ¿no? No sé si lo tengo acá a la mano, pero hay un estudio que se hizo eh, en este caso en Estados Unidos, el FDA, ¿sí? En FDA, muy bien, ahí veo Peruvian Sea Food, ¿no? Muy bien, ahí está excelente, ¿sí? Bueno, está para buscarlo del archivo, pero hay un estudio, ¿sí? El chapter 425.555, si no me equivoco, del FDA de los Estados Unidos menciona que las partículas son entre 7 y 25 milímetros, ¿no? Entonces, el análisis es eso, ¿ah? ¿Sí? Tener que identificar qué tipo de microbios, qué tipo de peligros, los tamaños, ¿sí? Se pueden dar en cada una de las etapas, ¿sí? No es colocar por colocar todos los microbios. Eso no es Haza, ¿ah? Por ejemplo, el otro día en un plan que estaba auditando, eh, no habían colocado Bacillus cereus. El Bacillus cereus, ¿dónde se encuentra? ¿En dónde puede estar el Bacillus cereus? ¿Dónde puede estar el Bacillus cereus? En el arroz, en los cereales, ¿no? Correcto, muy bien, excelente, esa es la respuesta, ¿no? Entonces me tocó hacer una auditoría a una planta, no sé si estarán mis amigos acá, mejor no digo nombres, porque a veces vienen por acá también los clientes a los cursos, pero me tocó hacer una auditoría a un cliente de cereales, menestra y todo, y no habían colocado el Bacillus. Entonces yo le digo, ingeniero, ¿y por qué no hay Bacillus? Que no hay, me dice, no es probable. Le digo, pero qué raro, porque la ciencia dice que sí es, sí es. Ah, su profe, ¿y ahora qué hacemos?
Y al final no me hicieron caso. No me hicieron caso. Entonces, luego vino una auditoría de Kiwa, me acuerdo. Kiwa hizo la auditoría y trajeron a una experta técnica con una auditora, y la experta técnica nos sacó una guía, ¿sí? Nos sacó una guía de los Estados Unidos. A ver, entonces acá tengo la guía también. Le voy a compartir esta guía de los Estados Unidos. A ver, acá, creo que lo tengo, hay una guía que también le voy a pasar. Y en esa guía estaba lo que les había dicho a ellos, el Bacillus cereus. Y en ese rato me quedaron mirando, así, como diciéndome, Inge, era para hacerle caso, ¿no? Pero ya muy tarde, ya, no conformidad le puso el auditor, ¿sí? O sea, cuando nosotros, los consultores, vamos a dar una opinión, generalmente tenemos que revisar libros, ¿no? Porque más adelante, este de acá, ya, este de acá me lo compartió la experta técnica de Keyword, me acuerdo, en esa auditoría, y ahí estaban los peligros asociados por tipos de alimentos. Entonces, la auditora dijo, el Bacillus cereus va como peligro, ¿sí? No lo contemplaste, no conformidad, ¿sí? No conformidad, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿sí? Muy importante de que, nuevamente, insisto, ¿no? El capítulo o el principio número 1, tú tienes que identificar peligros, ¿no? Revisar libros bastante, revisar normas, ¿sí? El principio número 1, entonces tenemos que identificar cuáles son los peligros por cada una de las etapas, productos, envases, materiales, ¿sí? Por ejemplo, en los plásticos, envases de plásticos, se tienen en cuenta, por ejemplo, ¿cómo se llama este? Los monómeros. ¿Han escuchado, no? Los monómeros. Sí, ¿no? Los monómeros. Estos, por ejemplo, va a ocurrir una migración del envase hacia el alimento, sobre todo si es líquido, ¿no? Entonces se va migrando, y tú tienes que contemplar. A mí lo mismo me pasó en una planta, en este caso de Concha de Abanico, no voy a decir su nombre, pero en una planta. Ingeniero, me dice, los plásticos, que no sé qué, ¿no? Bueno, ya. En una auditoría de BRC, la auditora lo primero que hizo fue pedirle los certificados de monómeros, cloruro de vinilo, estireno, acrilonitrilo. Le dijo, muéstrame los resultados. ¿Cuál resultado? Me dijo. ¿Cuál resultado? El resultado que tienes que tú pedirle a tu proveedor. Y no le pedían al proveedor. ¿Por qué no le pedían al proveedor? Porque el envase le entregaba a un cliente. El cliente le daba el envase a la empresa para que empaque el producto. Entonces, ellos como que tenían un poquito de vergüenza pedirles el certificado de calidad de los envases, y yo les observé, me acuerdo en la auditoría que les hice interna, y a veces no, bueno, Inge, no, el cliente tiene la razón, no hay que pedirle, bueno, le digo, pero en la auditoría de BRC, ojo, en la auditoría de BRC, estoy seguro que el auditor, no creamos, el auditor, tantos peligros que hay para investigar y todavía va a preguntar por los monómeros. Le digo, bueno, y lo primero que hizo la auditora, monómeros. Monómeros, ¿no? Luego de ahí viene el PCC, identificar el PCC, hay un arbolito que ahorita lo vamos a ver. El PCC es una etapa o fase en el cual tú tienes que hacer un control minucioso, exhaustivo, para asegurar que el alimento es inocuo. Ejemplo de PCCs. A ver, ¿quién me dice? Ejemplo de PCCs. Bajo ese concepto que te acabo de dar. Etapa o fase en el cual yo tengo que hacer un control exhaustivo, minucioso, para asegurar que el alimento sea inocuo. Ejemplo de PCCs en las industrias. Recesión de materia prima, sí, es un ejemplo que sobre todo en plantas de conservas de pescado, en planta de concha de abanico, congelado, también lo he visto, ¿no? Recesión de materia prima. Detección de metales. En realidad el término adecuado es detección, ¿no? No debería ser detector. ¿Por qué no detector, Carlos? ¿Por qué no detector? Porque detector es el equipo, ¿no? El detector es el equipo.
Entonces, un equipo, la definición que dice etapa o fase, no dice equipo, ¿no? Entonces, está mal redactado detector. Y lo he leído en varios planes de HACCP. En varios planes de HACCP he leído detector, ¿no? Cocción, claro, sí. Cocción, esterilización, pasteurización, ¿sí? Deshidratación, detección de metales, ¿sí? Son ejemplos de PCCs. Pregunta, ¿la temperatura es un PCC, verdadero o falso entonces? ¿Verdadero o falso? Para ver si quedó claro el concepto, ¿ah? Wow, creo que estoy hablando castellano o filipino. Veo que algunos sí, ¿ah? Algunos todavía falta. A ver, vamos, vamos. Falso, verdadero, falso. ¿Quién da más, quién da menos? ¿No? Esto parecen las Falso. apuestas, ¿no? Parecen las apuestas, ¿no? El que me diga falso y por qué, ¿no? Que diga falso y por qué. A ver, vamos. Muy bien, Karina, excelente. Esa es la respuesta. Karina dio la respuesta, ¿no? Falso, porque el PCC, ¿qué es? Es una etapa o fase. Etapa o fase, ¿no? Y la temperatura es un parámetro, ¿no? No es una etapa, no es una etapa, es un parámetro. En todo caso, la temperatura, ¿qué podría ser? ¿Qué podría ser en este caso la temperatura? ¿Ejemplo de qué? Puede ser un límite crítico. Claro, muy bien, Julio, excelente. Puede ser un ejemplo de límite. Digo, puede ser porque siempre y cuando el PCC sea cocción, por ejemplo, ¿no? Sea esterilización, pasteurización, ¿no? Ahí sería, en este caso, límite crítico la temperatura, ¿no? La temperatura. El PCC es una etapa o fase, no es un parámetro, no es, ¿no? Lo que sí es un parámetro, ¿sí? Un criterio, como le llaman, entre lo aceptable y lo no aceptable, eso sí, son los límites críticos. Los límites críticos son, ejemplo, temperatura, tiempo, concentración de sal, tamaño de la partícula física, ¿no? Duro punzocortante, concentración de sal, espesor de la carne, concentración de azúcar también, algunos, son considerados límites críticos, ¿sí? Los límites críticos hay que tratar de que sean parámetros rápidos de poder monitorear, porque ese es un trabajo proactivo, un trabajo preventivo, como lo habíamos dicho ahorita. Entonces, es recomendable colocar como límite crítico la cantidad de salmonela, por ejemplo. ¿Qué opina? ¿Verdadero o falso? La cantidad de salmonela puede ser considerada como límite crítico. Es recomendable, en todo caso, mejor. ¿Verdadero o falso? Bajo el concepto que les acabo de dar. Falso. ¿Falso por qué? ¿Falso por qué? Lo acabo de decir hace un rato. ¿Falso por qué? Falso porque demora. ¿Cuánto demora? ¿Cuánto demora? Demora 4 días, 5 días, ¿no? ¿No, Julio? 4 días, ¿no? Claro, ¿No? demora 3 a 4 días. Sí. Sí, bueno. Entonces, con 4 días, ¿cuántos lotes tengo ya en el almacén? ¿Ah? Tengo Mucho, ¿no? Entonces, mucho lote, sí. ¿dónde está lo preventivo? Volvemos a los años 70, a los años 60. Volvemos, ¿no? Estamos retrocediendo. Profe, ¿y qué debo hacer entonces para los límites críticos? Considerar un parámetro indirecto. Y ahí viene el tema de la microbiología. Por ejemplo, hay microbios, ¿sí? Como el caso de las bacterias patógenas. ¿Cuál es el pH que les gusta a los microbios patógenos, a bacterias para ser más exactos, desarrollarse? Se le llama alimentos poco ácidos, ¿sí? ¿Cuándo un alimento es poco ácido? Clase de la universidad, octavo ciclo, sexto ciclo, clase de ¿cómo sería? A ver, procesos. ¿Cuándo un alimento es poco ácido? pH 6 a 7. Ya. Hay una Sí. literatura en los libros, lo mencionan, vamos.
Nadie es mayor a 6. Nada, nada. Hay un pH, ¿ah? En los libros de alimentos. Nadie. ¿Cuándo un alimento es poco ácido? Nada. Todavía no veo la respuesta. 2 a 5 dice. Poco ácido, ¿ah? Está en los libros, ¿ah? Vamos, ahí les compartió varios libros, ¿ah? Espero que lo vayan a repetir. Todo lo que estoy les está en los libros, nada que inventar. Por ahí Francia cerca. Nadie. Bueno, le doy el dato, ¿ah? Le doy el dato. Según los libros, dice alimento poco ácido, 4.5. Hay libros que dicen 4.6. Ese es el pH. Entonces, el Clostridium botulinum, por ejemplo, cuando el pH está por debajo de 4.5, tú lo controlas. Cuando el pH está por encima de 4.5, ay, agárrate. ¿No? Agárrate. Entonces, ahí vienen los problemas. Entonces, apúntalo ahí. Cuando un alimento es poco ácido, 4.5, 4.6. ¿Sí? Algunos libros difieren, ¿no? 4.5, 4.6. O otro dice mayor a 4.5, ¿no? Entonces, ese es el valor, por ejemplo. Otro, ¿cuál es? El tema de la actividad de agua. ¿Qué es la actividad de agua? ¿Alguien recuerda? Actividad de agua. ¿Cómo estamos con tiempo? A ver, todavía estamos con tiempo. La actividad de agua es la cantidad de agua disponible. De agua presente en el alimento. Claro, que utiliza el microbio, ¿no? En este caso la bacteria, para poder aumentar, ¿no? Crecer, desarrollarse. Muy bien, entonces, ¿cuál es la actividad de agua de los patógenos que les encanta? Según los libros, según la ciencia, actividad de agua de patógenos. 0,9 hacia arriba. pH 0,9. ¿Sí? Juan dio la respuesta, 0,85. Profe, todo lo que está hablando, ¿dónde está? Está acá. Por favor, consejo de amigo, léanlo en estos libros. ¿Sí? Todos estos libros, sobre todo este libro de acá. Profe, ¿y usted cómo sabe todo esto? Me he leído este libro de acá, léanlo, por favor, buenazo. Buenazo, yo le llamo el libro naranja. ¿Sí? Libro naranja le llamo. ¿Quién lo escribió, profe? Lo escribió la Organización Mundial de la Salud, no lo escribí yo. Entonces, es una buena fuente. La Organización Mundial. Profe, ¿dónde está para descargarlo? En la página web de la Organización Mundial de la Salud. Ahí lo han publicado, de ahí lo he descargado. Y en este libro te explica, ahí está el librito, te explica sobre los microbios, la actividad de agua, ¿no? Incluso te da ejemplos, ¿sí? Te da ejemplos. Un libro buenazo, ¿eh? Buenazo. Y otro libro que también recomiendo para que lo lean es este de acá, ¿sí? Este libro de acá. Uy, ¿dónde está el libro? Ya se corrió el libro. Este libro de acá, ¿no? Todo este libro de acá, todo esto, también de la autoría, este de acá es de la FAO, ¿sí? De la FAO, Organización de las Naciones Unidas de la Agricultura y Alimentación, Roma, año 2002, un libro muy bueno, que también les puede ayudar para lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, toda esa información, también pueden utilizar, hay un libro muy bueno también, el Badui, ¿no? No sé si han escuchado, Badui, ¿no? Un libro muy bueno también en el tema de composición de alimentos. Pero bueno, a ver, el curso no es ingeniería de alimentos, ¿no? El curso es HACCP. Entonces, en límites críticos, tú tienes que saber, revisar tus libros, cuándo es el parámetro, ¿no? Los patógenos les encanta la actividad de agua de 0,85 hacia arriba. Entonces, si tú sabes eso, ¿cuánto sería tu límite crítico? Si tú sabes eso, ¿cuánto sería entonces el límite crítico? ¿Cuánto le darías? ¿Cuánto le darías? Si tú sabes que por ciencia el patógeno le encanta 0,85 hacia arriba, ¿cuánto le pondrías como límite crítico al alimento? Menos de 0,85 sería. Claro, pues 0,80, ¿no? 0,80 le doy, ¿no? 0,70. 0,1, profe, también, ¿no? Ahí vienen los alimentos deshidratados, ¿no? Ahí viene el tema de la sal, el azúcar. Por ejemplo, el otro día una chica agarra y me dice, profe, ¿no? Una planta de sal en Chimbote, me dice, ingeniero, salmonela, ¿en dónde? En la sal.
La quedo mirando, ¿no? ¿La sal está segura? Sí. Y ahí sale otro ingeniero. Sí, ingeniero, salmonela en la sal. Yo le digo, ¿pero cuánto es la actividad de agua? Ah, 0.1, me dice. Yo le digo, ¿y qué microbio puede sobrevivir a 0.1 de agua? Salmonela todavía. Ah, y la sal todavía, la sal es un conservante. La sal es un conservante. Entonces le digo, la sal, el azúcar, produce ósmosis inversa en los microbios. Le digo, imposible que exista salmonela, ¿no? Imposible. Es como una persona en el desierto. A ver, en el desierto, déjalo ahí, sin agua, no va a vivir, ¿no? Entonces, hay que determinar los límites críticos en base a la ciencia, ¿sí? Por ejemplo, la salmonela. ¿Cuál es la temperatura de muerte de la salmonela? Así, a grosso modo, ¿cuánto le darían de límites críticos? ¿Qué dice la ciencia? Todos los patógenos mueren a ebullición, ¿no? 80, 90. Ya, si le das 80 mejora, mejor. Pero hay ciencia que habla de 60, ¿no? 60 hacia arriba, ¿sí? Excepto los tipos que son, ¿quién me dice? Termoresistentes. Lo que generan esporas, ¿no? Porque son termoresistentes. Las esporas generan, ¿no? Precisamente ejemplo, profe, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, ¿sí? Esos generan esporas y estas son termoresistentes, como dice el colega. Al ser termoresistente, tienes que dar temperaturas mucho mayores ya. Ahí entra 116, 118, 120, 21, ¿no? Como aplican en las conservas de pescado. Los límites críticos, entonces ya saben dónde salen. Salen a partir de estudios científicos, a partir de literaturas. ¿Sí? ¿Qué dice la ciencia referente a tal microbio o a tal peligro? Y recién ahí con eso determinamos el valor. ¿Sí? Con eso determinamos el valor. Muy bien, por ejemplo, hay un término que Yusin está utilizando, muy bueno, ¿eh? Yusin dice 0.85 crítico, 0.80 operacional. Muy bien, Yusin, veo que has estado estudiando. A ver, para entender lo que dice Yusin, la OMS define dos tipos de límites, límite crítico, límite operacional. ¿Cuál es la diferencia, profe? Que el límite operacional es un límite, un parámetro mucho más riguroso, ¿sí? Que el límite crítico. ¿Y eso para qué, profe? Hay que ser riguroso. Para que si hubiera alguna desviación, yo pueda actuar en ese momento, ¿sí? Para que pueda actuar. 0.80, 0.81, entonces, cuando hay esa desviación, yo puedo hacer un ajuste, ¿sí? Yo puedo hacer un ajuste. Muy bien, Yusin, por las terminologías. Gracias. Crítico y operacional son dos términos que se utilizan bastante en casa. Pero en la práctica todos nos guiamos como límite crítico, ¿no? Límite crítico. Luego viene el desarrollo de plan de monitoreo, o también se le llama vigilancia. En ISO 22 le llama seguimiento. El plan de monitoreo tiene 4 preguntas. ¿Qué vigilas? ¿Cómo vigilas? ¿Cuándo vigilas? ¿Sí? ¿Qué vigilas? ¿Cuándo vigilas? ¿Quién vigila? ¿Sí? ¿Y cómo vigilas? ¿Sí? ¿Y cómo vigilas? Entonces hay que revisar, ¿no? Hay que revisar esas preguntas. A ver, veo pregunta, dice Lucero, ¿existen normas para peligros químicos? Sí, sí, Lucero, ¿no? Por ejemplo, el tema de los límites máximos de residuos. En NASA, ¿no? Hay una lista, ¿no? Una cantidades. Ahí están la cantidad de los límites máximos de residuos, de pesticidas. No recuerdo exactamente la norma, el número, no recuerdo ahorita, pero sí sé que existe una norma y que se utiliza bastante en el tema de SENASA, ¿no? También puedes guiarte en lo que dice el CODEX, puedes guiarte en lo que dice la misma página web de la OMS para estos valores. Karina dice, ¿qué peligros se pueden generar en productos congelados al vacío? Bueno, como son productos al vacío, se pueden dar aquellos que son anaerobios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los productos, los microbios que se pueden dar en productos anaerobios? Ejemplo, el más temido de todos, ¿cuál es? El que genera terror,
el que puede matar, el que te da acá se te paraliza el rostro, problemas para comer, problemas para nutrir. Clostridium botulinum. El Clostridium botulinum, exactamente es ese, ¿sí? El Clostridium botulinum es un microorganismo anaerobio que puede incluso sobrevivir en ambientes con poco oxígeno. Ese sería uno, Karina. Ahora, productos congelados. ¿Qué tiene el congelamiento? ¿El congelamiento qué hace? ¿Qué hace el congelamiento? ¿Ah? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hace esto, ¿no? Al microbio. ¿Ah? Lo cristaliza, ¿no? Lo cristaliza, ¿no? Lo deja ahí prácticamente, claro, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú descongelas? Y empieza a multiplicarse. Es por eso que cuando muchos productos, yo estoy consumiendo ahorita, por ejemplo, atún, ¿no? Atún congelado, refrigerado, me dice en la envoltura, descongelar con la bolsa abierta. Ese es el mensaje del producto que compro. Dice descongelar con la bolsa abierta. ¿Y por qué? Ya se imaginan por qué, ¿no? ¿Qué pasa si el producto que está envasado al vacío lo descongelo y ahí sin oxígeno y me olvido 3, 4, 6 horas? ¿Te imaginas? El microbio que estaba así y empieza a multiplicarse, ¿no? ¿No? Entonces, ese podría ser, compañera. Muy bien, Juan, excelente. Gracias, Juan. RM 1006-2016, ¿no? Para residuos pesticidas, excelente. Entonces hay que hacer otros ejercicios, ¿sí? Vamos a ejercicios, acción correctiva o medidas correctivas, son aquellas acciones que ayudan a, en este caso, a que el parámetro, el límite crítico, vuelva a estar bajo control, ¿sí? La acción correctiva, otros también le llaman medida correctiva, ¿sí? Acción correctiva o medida correctiva. Para mí acá es medida correctiva y son de dos tipos. Uno es acción inmediata, otro es acción correctiva. Profe, la diferencia que la acción inmediata, ¿sí? La acción inmediata, su nombre lo dice, inmediato, rápido, en el momento, es aquella acción que va a ayudar a que, por ejemplo, se elimine el producto, algo inmediato, reprocese inmediato. Pero si yo no aseguro eliminar la causa, la falla va a volver a ocurrir. Entonces, como la falla va a volver a ocurrir, ¿sí? yo no voy a mejorar. Y el sistema HACCP busca la mejora. Entonces, yo tengo que identificar la causa raíz. Por ejemplo, ¿qué pasa si el detector de metales no funciona? ¿Cuál puede ser la causa? ¿Cuál puede ser la causa? ¿Cuál puede ser la causa? Profe, descalibración, muy bien, ¿qué más puede ser? Falta de mantenimiento, ¿ya? Falta de mantenimiento, falta de calibración. Entonces, esa es la causa. ¿Cuál sería entonces la acción correctiva? Realizar el mantenimiento, realizar la calibración, ¿no? Entonces, la acción correctiva, ¿a quién elimina? A la causa. Y la acción inmediata elimina el problema solo para el momento. A ver, vamos por acá, a ver, viendo la norma también, rapidito. Disculpe, La ingeniero, ¿sí? disculpe, un favor, me están pidiendo para hacer un pequeño break, como lo ve usted por conveniente. 5 minutitos. Ya, está bien, vamos al break, vamos al break. 5 minutos, 5 minutos y regresamos. Son las 6:01, 6:06 regresamos. Listo. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Viene verificación y documentación. Cuando hablamos de HACCP, tenemos que tomar normas. Sí, a ver, pregúntame, levantaste la mano. Castillo, mañana el Congreso de la República. Como sabemos, a partir de las 3 de la tarde... Bueno, abre el audio, por favor. Muy bien, Norma, pensé que querías preguntarme algo. Leonía dice no abre, qué raro, ¿seguro? Yo sí lo he podido abrir ahorita. Qué raro, a ver, de vuelta. Ahí está, ¿ve? ¿O no? Ahí está, ¿ve? Lo estoy abriendo ahorita. Sí se ve, ¿no? Sí, ingeniero, sí se abre, ¿no? Sí, de repente tiene algún impedimento. Sí. Claro, ya está. Entonces, ya estamos. Ya,
digo algo, me han hackeado, creo algo, ¿no? A ver, entonces sigamos. Tenemos en cuenta acá que el sistema HACCP, ¿sí? Tiene 3 Vs, ¿sí? 3 Vs. Tenemos la V que es validación. ¿Qué se valida, profesor? Se valida los límites críticos. Se valida los límites críticos. Ojo, se valida los límites críticos. Se valida el sistema HACCP. Se valida el sistema HACCP, se valida los límites críticos. En ISO 22 se valida, aparte de los límites críticos, se valida las medidas de control. Todas las medidas de control de los PPRO, las medidas que son de tipo PCC, se validan. Entonces, validar el límite, profe, ¿y cómo se valida? Para validar es un trabajo, a ver, tenemos 5 métodos para validar, según el código, 5. ¿Cuáles son los 5 métodos, profe? 5. Primero, literatura científica. Segundo, que hagas pruebas, corridas, simulaciones. Tercero, data real que tú tengas en tu empresa y lo hagas el análisis estadístico. Todo es científico, ¿eh? Todo es técnico. Cuarto, modelos matemáticos. Hay ecuación de cinética, ¿no? Microbiología predictiva, ¿han escuchado ustedes? El valor D, el valor Z, el valor F sub 0 en conservas. ¿Hacen esos estudios o no los compañeros de las autoclaves? Eso es validación, ¿sí? Hacen un estudio, ¿sí? Y el último método, ¿cuál es? La encuesta. Y esa encuesta va apoyada, ¿sí? Va apoyada de un modelo estadístico. Profe, ¿cómo modelo estadístico? O un plan de muestreo también. Porque cuando tú vas a hacer una validación, y esto me ha pasado cuando voy a auditar, una prueba de análisis suficiente, dice. Eso entraría en verificación. Como verificación sí te lo hago valer, pero como validación eso no te lo hago valer. Porque validación tienes que hacer unas pruebas que demuestren que realmente... Por ejemplo, el caso de la vacuna, ahora con el COVID-19. ¿Ustedes creen que vacunaron a uno y a esa persona, se curó y ya la vacuna está hecha? No. ¿Qué hicieron para validar la vacuna? Tomaron un grupo de una población, ¿sí o no? Algunos le dieron la vacuna, a otros le dieron agua nada más, ¿no? Y para ver cuáles son sus síntomas, ¿no? Si se recupera o no se recupera. Estadísticamente, ¿cuánto es la eficacia? 87% de eficacia hemos obtenido. Hemos obtenido 90%, hemos tenido 40%. Eso es validación. Hacer pruebas que te demuestren que funciona o no funciona. Ese es el caso de las vacunas. El mismo ejemplo, haz una analogía en tu producto. Tú dices que la salmonela a 60 grados por 20 minutos se muere. ¿Qué vas a hacer? Tienes que inocular la salmonela en el producto. Lo inoculas, haces varias pruebas, obviamente, no una, varias pruebas según un plan estadístico, y vamos a poner que se ha determinado que se han eliminado, en este caso, el microorganismo. Se ha eliminado. Entonces, si se ha eliminado el microorganismo, en estas pruebas que hemos hecho, ¿sí? Vamos a poner unos 6 ciclos logarítmicos, nos ha salido que sí se ha eliminado la salmonela, quiere decir que sí funciona ese parámetro que estás dando como límite crítico. Lo más sencillo es que busques literaturas que te digan que a tal temperatura, a tal tiempo, y tiene que estar avalado. No vas a utilizar Wikipedia, el blog del ingeniero industrial, ¿no? El blog de Pepito, ¿no? No, tienes que utilizar literatura pues basado en qué dice el FDA, qué dice el Códex, ¿no? ¿Qué dice la ciencia? ¿Sí? Y el último principio es la documentación. Hay que tener, hay que tener un plan HACCP, y el plan HACCP, cuando tú lo elabores, tienes que tener, ¿cuántos puntos dijimos? Puntos, no pasos, puntos,
¿Quién dijo yo? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Puntos, no pasos, puntos, dije. Nadie, puntos. Artículo 29. No lo digo yo, está en la norma. Muy bien, Nili. 12, ¿no? No, 14. Puntos, no pasos. Puntos, ahí está, ¿ve? Ahí están los 14 puntos. ¿Ve? Un plan HACCP debe tener los siguientes puntos, no pasos. ¿Cuáles son los puntos? Primer punto, el nombre de la empresa y la ubicación. Segundo punto, la política sanitaria y objetivos de la empresa. Tercer punto, diseño de la planta. Muchos cuando elaboran plan HACCP lo hacen desde acá, desde el punto 4 al punto 14. Y cuando va el auditor, le dice, ¿y tu política? No hay, ¿no? Tu diseño de planta, tu layout, no hay. Luego le dice, no conformidad. Esto está normal. Tu plan HACCP, el índice mínimo debes consignar 14 puntos. Puntos. ¿Sí? Este es tu índice, si lo quieres ver de alguna manera, mínimo que debes contemplar. Ya si le quieres poner por acá introducción, objetivos, reseña histórica, prólogo, unos le ponen, ¿no? Ya, si que le ponen misión, visión, ya ponle, pues, ¿no? Pero estos son los puntos mínimos que debe tener tu plan HACCP al momento de redactar, ¿sí? Y pasos, ¿cuántos pasos son? Pasos ahora. Pasos. Son 12. 12 pasos, muy bien. Entonces, hay que diferenciar pasos, puntos y principios. Ojo, hay que tenerlo claro. Pasos, puntos, principios. Son 12 pasos. El primer paso es la formación de un equipo HACCP. En otras normas, como ISO 22, le llama equipo de inocuidad. En BRC le llama equipo de seguridad alimentaria. O sea, en realidad, en Perú le llamamos equipo HACCP. Está normado. Este equipo HACCP debe ser multidisciplinario. ¿Cómo multidisciplinario? Debe participar al menos un representante de la alta dirección o alguien que tome decisiones de ese nivel, tipo gerencial. Debe estar el jefe de planta, el jefe de calidad, como mínimo. ¿Eh? Y, profe, ¿cuál es el mínimo y el máximo? No hay un mínimo, no hay un máximo. Yo te recomiendo que no hagas un equipo muy grande. Yo he trabajado en equipo HACCP donde de 12, 14, y para ponernos de acuerdo, hasta para reunirnos nomás, un problemón. Entonces, haz equipos de 4, 3, por ahí 5, 6, porque al final, si no suma, por pura, ¿no? Te lo digo de experiencia, ¿sí? Te digo de experiencia, pero trata de formar un equipo. Ahora, ese equipo, profe, en el equipo HACCP está el gerente es economista. Profe, en el equipo HACCP hemos puesto al jefe de almacén, él es contador. Profe, en el equipo HACCP hemos puesto al jefe de producción, él es ingeniero mecánico. Pregunta, ellos no deben llevar curso de HACCP, BPM, PHS. ¿Qué opinan? ¿Verdadero o falso? No deben llevar porque no es su línea de carrera. ¿Verdadero o falso? Falso, correcto, falso, muy bien, excelente. ¿Por qué falso, profe? Si no son ingenieros alimentarios, pesqueros, no son biólogos. ¿Ah? Es que el equipo HACCP es multidisciplinario, tienes que entrenarlo. Y estos son todos los cursos que debe llevar el equipo HACCP, no lo digo yo. Dice acá, el equipo HACCP debe llevar los siguientes cursos. Por eso que ustedes hay que prepararnos en HACCP, hay que prepararnos en trazabilidad, cursos de buenas prácticas de higiene, cursos porque hasta PHS también está, por acá, ETAS, BPM, PHS por acá, dice, y otros. Por ejemplo, para el sector pesquero, conserva de pescado, para ser más exacto, les piden cursos, ¿sí? Curso de tratamiento térmico, curso de control de cierres, les piden cursos
Para el caso de los manipuladores también, no solamente equipo HACCP, también acá hace mención a todos, ¿no? Operadores, por ejemplo, ¿no? Personal involucrado. Entonces el equipo HACCP tiene que estar capacitado. Profe, ¿y cuánto tiempo hacen valer en las auditorías el curso? A ver, ¿qué opinan el certificado? Profe, en el año 2005 llevé un curso de HACCP. No me sirve a mí la constancia ni el diploma. ¿Qué opinan? ¿Es válido o no presentar un certificado de hace 3 años? ¿Lo hacen valer o no? A ver, por experiencia, ¿qué opinan? No lo hacen valer, pues excelente. Falso, no lo hacen valer. La norma no dice la frecuencia, no dice cada 6 meses, cada año, pero en la práctica, a lo mucho, un año, a lo mucho, ¿sí? A lo mucho, ¿sí? Por eso que tienes que estar constantemente llevando tu curso de HACCP, BPM, profe, pero ya lo sé, hay que estar ahí actualizando. Yo, por ejemplo, todos los años llevo un curso de HACCP, yo, como soy auditor, capacitador, todos los años llevo un diploma, un curso. Profe, pero usted ya sabe, pero tengo que llevarlo porque mi CV está constantemente en evaluación, ¿no? Entonces, el curso de formación de equipo HACCP tiene que haber actas de reunión de todos los puntos del plan HACCP, tiene que haber actas. Profe, pero el plan HACCP lo ha hecho el consultor. En la práctica lo hace el consultor, pero el auditor te va a pedir actas de reunión de que el equipo HACCP ha participado, está involucrado. Así que el consultor llévalo como una visita, como no, como un apoyo, un soporte, pero no lo dejes solo. En la práctica no dejan solo, ¿no? Y quien tiene que dar la cara, se puede decir el rostro, el día de la auditoría, son los integrantes. Tiene que haber actas, tiene que haber CV de los auditores, de los capacitadores, auditores que han dado el curso al equipo. Tiene que estar establecido las funciones del equipo HACCP, ¿sí? Las funciones. Y tiene que haber un coordinador. Profe, ¿qué hace el coordinador? El coordinador es la persona que interactúa con la autoridad sanitaria. Es la que diseña, la que supervisa que el sistema HACCP sea efectivo. ¿Sí? En la práctica, el coordinador es el jefe de aseguramiento de la calidad. En la práctica, ¿sí? En punto número 1, entonces, hay que tener actas de reunión del equipo HACCP, hay que tener el plan HACCP firmado por los integrantes del equipo HACCP, hay que tener las funciones de cada uno de los integrantes, hay que tener un coordinador, ¿sí? No te olvides, paso 1. Paso número 2, descripción del producto. Para la descripción del producto, tú debes tener en cuenta, ¿sí? Ojo, para la descripción del producto, yo le llamo ficha técnica, ¿sí? Yo le llamo ficha técnica, porque mírame, esta es la información que debe tener mínimo, apunta, mínimo, esta es la información que debe tener tu ficha técnica. Le llamo yo. Esta información debe contemplar el nombre del producto. ¿Cómo se llama tu producto? Conserva de pescado en agua y sal. Nombre del producto. Panetón integral. Nombre del producto. ¿Sí? Y si va, concha de abanico congelado. El nombre científico de la concha de abanico. Nombre científico de la anchoveta. Nombre científico del mango, del pepino, de la naranja, el fruto que estés tú tomando en cuenta. Y los nombres científicos, ¿cómo se escriben? ¿Cómo se escriben los nombres científicos? Incluidos los microbios también. ¿Cómo se escriben? Hasta hay que saber escribir también, ¿ah? Cursiva. En cursiva, muy bien, Christopher. ¿Qué más? La primera con mayúscula, la segunda con. La segunda con. Mayúscula. No, la primera es con mayúscula, la segunda es con minúscula, ¿no? Minúscula, cursiva, ¿sí? Cursiva, ¿no? Entonces hay que también hasta saber escribir, ¿no? A veces se molestan los auditores porque es escrito de esa manera, ¿no? He visto algunos que para evitar la fatiga ponen así, ¿no?
MO, dicen, ¿no? Para evitar la fatiga. ¿Qué es MO? Dicen, ¿no? Tienes que definir, ¿no? Ponen así, E. coli, así lo escriben, E. coli, ¿no? ¿Qué es esto, no? ¿No? Entonces hay que saber también escribir ahí, ¿no? ¿Qué más? Hay que tener en cuenta la composición, materias primas, ingredientes, aditivos, ¿sí? Aditivos como por ejemplo la carragenina, la tartrazina, fenilalanina, ¿no? Colorantes, edulcorantes, ¿no? Hoy en día con el tema de la diabetes, ¿no? Y el sobrepeso, se utiliza bastante, ¿no? Edulcorantes, en este caso de tipo químico, ¿no? Entonces hay que revisar si esos aditivos están o no autorizados. Hay que revisar si esos aditivos, la cantidad está siendo adecuada, ¿sí? Porque si pasas de la cantidad, se puede convertir en un peligro. Está demostrado científicamente, por ejemplo, que la tartrazina produce hiperactividad en los niños, ¿sí? Cuidado con darle mucha, ¿no? Chisito, guaraná, Inca Kola, ¿no? Está demostrado también científicamente que mucha tartrazina produce gastritis, úlceras, daño estomacal. A la carragenina, ¿con quién lo relacionan? Ese que utilizan para hacer como un espesante en la leche, ¿con quién lo relacionan? Con el cáncer, ¿no? Con el cáncer. Entonces hay que revisar, ¿no? Incluso hay aditivos que ya no se utilizan en la industria de alimentos. ¿Como cuál, profe? Por ejemplo, el bromato de potasio, ¿no? El bromato de potasio ya no se utiliza, aunque yo he visto el otro día en YouTube un video donde en Argentina, como está la situación difícil, están dando pan con bromato, ahí he visto, ¿no? Están dando pan con bromato ahí, ¿no? Tratan de sacarle la vuelta ahí a la autoridad sanitaria. Profe, entonces de acá, ¿qué van a salir? Esta información sirve para obtener los peligros. Hay que revisar las características físico-químicas, microbiológicas, apunta la norma RM 591, año 2008, MINSA, esa es la norma que habla de las características microbiológicas. Físico-químicas, puedes buscar el códex, puedes buscar las normas técnicas peruanas. Tratamiento de conservación, si es pasteurización, esterilización. La presentación, el tipo de envase, si es de hojalata, de vidrio, si es de a granel, por ejemplo, ¿no? Si es en botella de plástico, Tetra Pak, por ejemplo. Hay que revisar las condiciones de almacenamiento y distribución, temperatura, tiempo, libre de olores, no romper la cadena de frío, por ejemplo. Estudio de vida útil, hay dos métodos, método acelerado, método rápido, también se le llama, o el método real, ¿no? En tiempo real. Pero tiene que haber un estudio de vida útil por cada producto. Tiene que también haber instrucciones de uso. Por ejemplo, dice, este producto no debe ser colocado o debe ser calentado en horno microondas. ¿Sí? Hay algunas sopas que dicen así, ¿no? Este producto, una vez abierto, congelarlo o refrigerarlo, ¿no? En otro recipiente, ¿no? Este producto, agregarle agua, ¿no? Hirviendo, ¿no? Entonces, instrucciones de uso, ¿sí? Instrucciones. El caso que les conté, ¿no? Este producto debe descongelarse, pero abierto la bolsa, ¿no? Instrucciones de uso. Y el tema del etiquetado rotulado conforme a la ley. Fecha de vencimiento, fecha de producción, lote, ingredientes, la información nutricional. Bueno, si es un tema de que contenga octógonos, hay que colocarlo, ¿sí? Si el producto es importado, registro sanitario, ¿sí? E información que debe estar ahí. Luego de ahí tenemos que determinar el uso previsto. ¿Qué es el uso previsto, Carlos? El uso previsto se refiere quién va a consumir tu producto y para qué lo va a consumir. Por ejemplo, la harina de pescado lo utilizan para piensos para animales, ¿sí? La harina de pescado. El aceite de pescado de igual manera. Pero a veces el aceite de pescado también lo utilizan para que preparen unas cápsulas y que le dan y que lo compra la gente que tiene problemas con colesterol, ¿no? Yo, por ejemplo, compro mi pastillita de, ya tengo, miren, esta vez, ¿no?
consumo para el colesterol, fish oil, fish oil. Entonces, no siempre va para los chanchos, ¿sí? No siempre va para los gallos, la gallina, ¿no? Sino también puede ser utilizado el aceite de pescado con otro fin, ¿no? Ahí tenemos, ¿sí? O puede ser utilizado incluso como ingrediente para alimentos humanos. Por ejemplo, hay un ingeniero en Ayacucho que está utilizando productos de pescado en sus panetones, ¿sí? Hay un ingeniero ayacuchano que ganó un premio, lo he visto ahí en la televisión, que está utilizando harina, aceite de pescado en su panetón. Entonces, el uso previsto hay que definir para qué vas a utilizar, quién va a consumir. Por ejemplo, algunos dicen público en general. Público en general, o sea, un bebé puede comer panetón, un bebé de un mes. No, no. ¿Y a partir de cuánto? 3 años, ¿no? Hay que ver también quién no debe consumir. Mujeres embarazadas, ancianos, tal vez vas a hacer un HACCP para cerveza, 18 años para arriba. Gente que son alérgicos, intolerantes a la lactosa, gente que son por ahí, ¿no? Que tengan problemas celíacos, por ejemplo. Hay que definir, hay que hacer el diagrama de flujo, o sea, un esquema de todas las etapas, primarias, secundarias, un diagrama que puede ser por grupos, puede ser por cada producto, si hay diferencias muy significativas, o puede ser por cada línea de producción. Ese diagrama de flujo hay que colocar los parámetros, hay que verificarlo. El equipo HACCP hace un recorrido por la planta para comprobar que los tiempos, temperaturas y la secuencia está conforme al papel. Verificación in situ. Luego vienen ya los 7 principios que les he enseñado hace un rato. 7 más 5, ¿cuánto sale? 12, ¿no? 7 más 5, 12. Muy bien, me ha ganado el tiempo, pero a ver, rápido, regálenme unos minutos. Peligros químicos, peligros físicos, biológicos, y luego veo la vigilancia y nos estamos terminando. A ver, peligros químicos, ¿sí? Ahí alguien me estaba preguntando, profe, ¿dónde consigo? Mira, estos son los peligros químicos que puedes tú tomarlos en cuenta, están en el libro celeste, 3A, que te voy a pasar. Tenemos ahí alérgenos. En Estados Unidos son 9 alérgenos a partir de enero del 2023. En Europa son 14. El COEX también ha establecido sus alérgenos. Hay que tomar en cuenta que los alérgenos son componentes por lo general proteicos, pero no siempre, ¿sí? Y pueden generar, en este caso, la muerte de las personas que son hipersensibles, ¿sí? Los alérgenos. Las micotoxinas, ojo, los hongos, levaduras, según la RM591, no lo considera como peligro biológico, o sea, no lo considera como patógeno, pero sí considera como peligro químico a la micotoxina, que es el componente que producen ciertos tipos de hongos. Por ejemplo, el Aspergillus flavus, Aspergillus niger, estos producen aflatoxinas, ¿no? Tenemos aminas biogénicas, que es un componente tóxico, como la histamina, que se da por la descarboxilación, en este caso de los aminoácidos, y estos a su vez han sido pues denaturalizados de las proteínas del pescado, ¿sí? La histamina se da en ciertas especies, sobre todo los engraulings y los escombroidales, ¿no? Pescados como la anchoveta, el jurel, la caballa, la sardina, el bonito, ¿no? Mentira, ¿no? Esos son pescados que por lo general provocan histamina. La histamina nunca se elimina, se controla nada más. ¿Cómo lo controlas? Lo controlas con cadena de frío, con sal, por ejemplo, ya que tiene relación esta descomposición por los microbios. Después hay otros, ¿no? Por ejemplo, en los moluscos bivalvos tenemos toxinas, ¿sí? Toxinas, va a depender mucho de la zona donde está capturado. Por eso es que Sanipes tiene que darnos, ¿sí? Sanipes tiene que darnos el DER, ¿sí? El DER es la declaración de extracción y recolección. Y ahí ellos nos ayudan a saber de qué zonas ha sido capturado, ¿no? Zonas seguras, porque podría tener los moluscos bivalvos este tipo de toxinas.
Por eso que el PCC se llama restricción de materia prima, ¿no? Hay un libro que les voy a pasar, ¿sí? Hay un libro de pesquería de HACCP, ¿sí? A ver, rapidito para que vean el regalo. Es un libro que los que están en el sector pesquero, y quieren saber más de HACCP, de ese rubro, este libro es buenazo, léanlo por favor, lo imprimen, lo anillan y lo leen, a ver dónde está, este de acá, buenazo este libro, ahí está, vea, análisis de peligros, programa de capacitación, sexta edición, 2018, y acá tenemos, miren, ha participado el FDA, incluso de varias universidades, ¿no? Ahí pueden revisarlo, este libro, muy bueno, ¿sí? Muy bueno el libro. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ya estoy terminando, me va dando el tiempo. Tenemos ahí también las sustancias químicas, los bifenilos policlorados. Esto se da más que todo por descomposición de ciertos combustibles, grasas, plásticos sobre todo. Esto proviene mucho de la contaminación ambiental o de ciertos tipos de industrias, ¿no? La de papel, por ejemplo. Los bifenilos policlorados son compuestos tóxicos que en su cadena tienen diferentes cloros, diferentes estructuras, después se llaman bifenilos policlorados. Estos pueden producir problemas al hígado, al riñón, acné, ¿sí? Problemas al corazón, productos químicos, el tema de plaguicidas, fertilizantes, antibióticos, el caso de la acitromicina, amoxicilina, penicilina, por ejemplo, son antibióticos que le dan a las vacas, a los chanchos, y si nosotros no comemos su leche, su carne, por ejemplo, ahí podría haber residuos de antibióticos y en nuestro cuerpo generar alergias o incluso resistencia, ¿sí? A ciertos microbios, ¿sí? Sobre todo bacterias. Hormonas de crecimiento, ¿sí? Tenemos ahí los metales pesados, tenemos monómeros también por acá, cloruro de vinilo, ¿sí? Acrilonitrilo, estireno. Los peligros físicos, pregunta, ¿verdadero o falso? ¿El pelo es considerado un peligro físico, verdadero o falso? Verdadero. Revisen la ciencia, revisen. ¿Ah? ¿Qué opinan? Vean la diapo, vean la diapo. El pelo Doris dice no falso. es Doris dice falso, falso, Doris. Doris, ¿por qué? ¿Por qué, Doris? Cuéntame. Verdadero es. Ya, ese es bien polémico, ¿ah? Es bien polémico el tema del pelo. Según los libros que les he pasado, ¿sí? O que les voy a pasar ahí, los libros dicen bien claro que el pelo no es un peligro a la inocuidad. El pelo es un vector o fomite. ¿Qué es fomite? ¿Qué es vector? ¿Alguien sabe? ¿Vector o fomite qué es? Muy bien, Lucero. Te comes el pelo y no te atragantas, no te cortas, no hay laceración, no te haces cirugía. Esa es la respuesta, Lucero. Muy bien. El pelo no ocasiona daño, por eso no es un peligro a la inocuidad. El pelo miren acá, vidrio, madera, piedras, metales. Acá sí te puedes atragantar, cortar. Ah, esa es otra cosa. Es otra cosa. Ese es un vector. Muy bien, Rodríguez. Muy bien, Flor. Fomite. Es un mecanismo de transporte. O sea, el pelo no es un peligro físico. ¿Qué sería un vector? ¿Por qué un vector? Porque sirve para transportar microbios. ¿Qué microbio exactamente? ¿Cómo se llama el microbio que transporta principalmente? Todos lo tenemos, ¿ah? Todos, nadie se salva. Uno más que otro, claro, depende de tu higiene, ¿no? Estafilococcus. Staphylococcus aureus, ¿no? Muy bien, ¿no? Se encuentra en la garganta, se encuentra en la nariz, se encuentra en el pelo, se encuentra en la piel, depende mucho nuestra higiene, ¿no? Cuando te das un ósculo, por ejemplo, estás transmitiendo el Staphylococcus aureus. Por eso que las señoras que están manipulando el pescado, ¿no? Los alimentos, tienen que usar su mascarilla,
porque sin mascarilla tose y todos los microbios están yendo hacia el alimento, ¿no? O tiene que andar con su cofia, porque en el pelo puede haber Staphylococcus aureus. Entonces, el pelo es un vector más que un peligro físico, y eso lo dicen los libros que les he dado. Aunque algunos consultores sí lo ponen al pelo, ¿no? Sí lo ponen, pero cuando yo les pregunto, ¿qué te hace el pelo? ¿Qué te hace el pelo? ¿Qué te hace? ¿Te atragantas, te cortas, te laceras? ¿Tu diente? ¿Cuál es el daño? ¿Cuál es el daño de la inocuidad? No, el pelo puede tener microbios, pero ya cambia el concepto, pues. Eso sería vector, no es peligro, ¿no? No es peligro. Hay que tener bien claros los conceptos. Cuando tú tienes claros los conceptos, ahí nadie te puede discutir. En el tema de peligros biológicos, cuando yo empecé dije coliformes, ¿no? Ahora, si hablamos nosotros de peligros biológicos, tenemos acá bacterias, y las bacterias pueden ser con forma de esporas o sin esporas. Con esporas, estas son las que son termoresistentes, alguien por ahí dijo, ¿no? Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum. Bacterias que no son formadoras de esporas, tenemos al más temido, la salmonella, por ejemplo, ¿no? El Vibrio cholerae, serotipo O1, ¿sí? La Listeria monocytogenes, enemigo número 1 de la planta de refrigerado congelado, porque es un ciclófilo, ¿sí? Esta Listeria monocytogenes en los niños, infantes sobre todo, mujeres embarazadas, ancianos, inmunosuprimidos, los puede llevar a la muerte rápidamente, ¿eh? La Listeria monocytogenes. Virus de hepatitis A, hepatitis C. Pregunta, ¿el SARS-CoV-2 y el VIH lo considero o no dentro del análisis de peligro? ¿Y por qué? ¿Verdadero o falso? A ver. Falso. Falso. Solamente se consideran aquellos microbios que puedan transmitirse ¿en dónde? En los alimentos. Alimentos, muy bien. Y el VIH, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis E, la influenza, la gripe, ¿no? No se transmiten en alimentos. Está demostrado científicamente que más bien provoca un tipo de daño, ¿no? Entonces, por eso que no se coloca como loco, ¿no? Hay que revisar qué dice la ciencia. Y bueno, acá hay un tema de parásitos, Taenia solium, Taenia sanguinata, Trichinella, aquellos que les gusta comer chanchito, cuidado con el chanchito cuando no lo hierve, a esos que les gusta comer parrilla, término medio, ¿sí? Eso tengan cuidado, a veces no llega al punto central, los 70, 80 grados centígrados. Taenia solium, que puede presentarse en forma de huevitos en el estómago, se puede ir a otro órgano, al cerebro, y te produce cisticercosis cerebral y mueres, ¿sí? Muy aparte de la famosa tenia, que es como un tipo gusano que aparece en tu estómago de varios metros. Seguro que lo han escuchado, ¿no? Pero el problema es cuando en forma de huevito puede irse a otras partes, ¿sí? A otras partes de tu organismo. Hace poco el Cuto Guadalupe, escuché que estaba hospitalizado por un parásito, ¿sí? Por un parásito que se había ido a su hígado, ¿sí? Entonces, lo tuvieron que operar al hombre, y aparte del tema de antibióticos y todo lo demás. Taenia sanguinata, no sé si lo operaron, pero tuvo en el hospital. Taenia sanguinata se encuentra más en la carne de vacuno, Trichinella spiralis, carne de cerdo, ¿sí? En pescado tenemos el anisakis, ¿sí? Muy raro en el Perú, pero hubo un caso en el año 2017, creo, 17, 16, 18, me parece, en uno de los 3 años, en Jaliwarmo. ¿Lo recuerdan? En la conserva había gusanos, ¿no? Había gusanos. Entonces, este anisakis es un nemátodo que se puede encontrar, ¿sí? Se puede encontrar en mamíferos marinos, se ha encontrado casos en el calamar también, y en pescados, como el atún, por ejemplo, hay alguien dice la lorna también, la lisa, ¿sí? Y produce
estos gusanos en el cuerpo alergias, anisiquiasis le llaman, ¿sí? Produce anisiquiasis. Muy bien, y ahí está lo que les comentaba, pelos, fraude, ¿sí? No, el HACCP no ve eso, ¿sí? HACCP no ve fraude, no ve food defense. Por eso es que en Estados Unidos han creado la ley FESMA, seguro que han escuchado también, ahí ya está enfocado al food defense, en BRC está enfocado aparte de HACCP al tema de food defense, fraude alimentario, entonces va tomando más la ampliación, ¿sí? Lo que pasa es que food defense y fraude alimentario son más que todo para daño intencional. ¿Sí? Y bueno, miren cómo va quedando el HACCP. Miren cómo va quedando el HACCP por acá. Este es un método para hacer una valoración también, probabilidad, severidad. ¿Sí? Acá colocamos grave, Clostridium, grave. Profe, conserva de pescado, alto y grave, Carlos Rojas. No, nada, crítico. Crítico, y si es crítico es significativo, ¿no? Ahí está el famoso arbolito. Por ejemplo, ¿cuentan con medidas preventivas? Sí. Ha sido la etapa diseñada exclusivamente para eliminar. Yo te pregunto, ¿para qué pasamos las bolsas por un detector de metales? ¿Para darle mejor color, olor, sabor? No, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Sí. Entonces es un PCC. Es un PCC. Ahora, tú dices, ¿no? La etapa de molienda. Dices por acá, la molienda no ha sido diseñada para eliminar el microbio. Entonces, ¿qué haces? Otra pregunta. ¿Podría más adelante aumentar, incrementar los microbios? Sí, Carlos. Muy bien. Bajas. ¿Hay una etapa más adelante que mate ese microbio? Sí. ¿Cuál? La esterilización. Conclusión, ¿qué dice acá? La molienda no es un PCC. La molienda no es un PCC. ¿Por qué, Carlos? Porque hay una etapa más adelante, como la esterilización, que va a matar ese microbio. ¿Sí? Bueno, y va a quedar así el HACCP, miren por acá, el plan de vigilancia, ¿sí? Así, miren, por acá va a ir quedando. Acá tenemos detección de metales, por ejemplo, peligro, presencia de partículas extrañas, metálicas, no metálicas y acero inoxidable. Límites críticos, que no existan partículas, ellos han puesto de 1,5, 1,6, 2, muy bien, muy bajo, muy bajo, porque hay plantas que trabajan con 4, con 5, con 6, ¿sí? Milímetros. Vigilancia, las 4 preguntas, ¿qué, cómo, qué vas a vigilar? Presencia de partículas extrañas metálicas, ¿cómo? Pasando testigos. Frecuencia, cada 2 horas, dice por acá, los patrones, el producto 100%, ¿quién lo va a hacer? El operario y el auxiliar de calidad. ¿Qué vas a hacer si hay alguna desviación? Voy a pasar, dice, al ocurrir los eventos de rechazo mediante el detector en menos de 2 horas o 3 paletas, el producto obtenido pasa por los testigos correctos. Debe ser retenido y etiquetado para un posterior análisis. Verificación. ¿Qué tipo de procedimiento vas a hacer? Procedimiento de calibración, procedimiento de inspección, procedimiento de auditoría, procedimiento de prueba de retiro del detector de metales. Esos son considerados ejemplos de verificación. Y documentos. ¿Qué documentos vas a elaborar? Dice por acá registros de la verificación de los equipos, registro de los rechazos, registro del monitoreo, certificado de análisis del producto terminado, registro de productos no conformes, registro de acción correctiva, registro de, no sé, documentación que te ayude a sustentar el plan HACCP. Paso 12, paso 11, paso 10, ¿sí? Paso 9, ¿sí? Paso 12, 11, 10, 9, 8, 7. Ahí está prácticamente resumido. Lucero dice, ¿existe plan HACCP que no tenga PCC? Lucero, yo pensaba que no. Y te cuento, así ya para cerrar con esto, plantas que no tienen PCC y que he visitado. 1,
las plantas de aceite Olivos del Sur. ¿Han escuchado Olivos del Sur? La que vende aceite de olivos. ¿Alguien no consume Olivos del Sur? ¿Nadie? Acá tengo mi Olivo del Sur, el cherry. Olivo del Sur, yo consumo sus productos y me tocó hacerle una auditoría a inicio de este año. No tienen PCC ellos, no tienen. Otra planta que no tiene PCC es la refinería de Casagrande, del Grupo Gloria. No tiene PCC tampoco. Los almacenes, plantas de aceite en Chimbote, muchas de ellas tampoco tienen PCC. A ver, veo una pregunta muy grande. A ver, ¿qué dice? Leonidas, en la norma técnica sanitaria 071 no especifica los límites microbiológicos para el producto, solo para chocolate, como, a ver, debo determinar los peligros biológicos. Leonidas, no lo he revisado para este producto, tendrías que ver alguno que sea lo más similar posible. ¿Sí? Tendrías que ver en qué grupo tal vez se encuentra. Otra opción, Leonidas, ¿sabes cuál es? Que revisen la norma técnica peruana. ¿Sí? La norma técnica peruana también ha salido. ¿Sí? Ya han establecido ya. Podrías comprarlo en INACAL, ¿sí? O podrías entrar así en vista preliminar y revisar los parámetros, si es que no está. Pero generalmente esa norma sí está agrupado. Habría que revisarlo, Leonidas. Muy bien, me ha ganado el tiempo, ¿sí? Espero el otro año ya estar con ustedes para un curso mucho más extenso, tal vez algunos ya con talleres, ¿no? También se puede hacer cursos in-house en sus empresas. Quiero agradecer a la empresa Kelme Consulting por la invitación. Es la segunda vez que estoy con ellos. Cité Pesquero Hilo también por promocionar este tipo de eventos. Me da mucha alegría que más de 200 personas estén conectados y sobre todo me ha gustado el dinamismo de este grupo. De verdad, la cantidad de preguntas que veo ahí, muy bueno, muy bueno. Me encanta cuando un curso es así, dinámico, ¿no? Preguntas. Más bien cuando no estoy así, me siento triste. Digo, ¿estarán escuchándome al otro lado? me siento hablando solo ahí, con la computadora. Más bien esto de acá ha sido, me ha encantado, me ha gustado, muy dinámico. Se nota que algunos conocen bastante el hashtag. Esto estoy seguro que va a servir. Gracias, Kelme Consulting Group, de verdad. Muchas gracias. ¿Sí?